Se encontraron, se dice, con muchos cadáveres que estaban totalmente mutilados, porque los cadáveres no tenían brazos, no tenían piernas, inclusive hasta no tenían cabeza. Me acabo de encontrar con la historia de una ciudad que se llama Yungay, que se encuentra en la parte sierra del Perú. Según se relata, esta ciudad completa desapareció debido a un aluvión, o mejor dicho, una avalancha producida por un bloque de hielo que cubrió completamente la ciudad, dejando a más de 20.000 personas sepultadas. Quería hacer un video sobre esto, contándoles lo que ocurrió realmente, pero he decidido ahora mismo empacar algo de ropa para poder irme a Huaraz y mañana a primera hora salir hacia Yungay y averiguar realmente con todos los detalles qué fue lo que sucedió, ya que todo lugar y toda persona siempre tiene una historia que contar. Espero realmente no enfermarme porque me dijeron que está lloviendo y está haciendo frío, pero creo que es parte de la travesía y de poder viajar, ¿no? Tengo que ir rápido porque siempre tengo un problema de impuntualidad y un amigo me está esperando allá en la terminal, así que toca apurarme. Realmente cosas como estas me animan bastante porque no sé la historia que voy a escuchar, simplemente voy a un lugar donde no conozco y eso es lo interesante de no saber qué es lo que va a ocurrir. Así que rápidamente tengo que ir ahora a tomar carro porque siento que me hago tarde. Así que tomamos el primer auto para dirigirnos hacia el terminal, porque como siempre, presiento que llego tarde a todos los lugares, pero esta vez creo que fue la excepción porque llegué algo temprano, así que me tocó esperar unos cuantos minutos antes de abordar el bus. Mientras que estoy en el bus, pienso en que no debería dormir, ya que dentro de unas cuantas horas estaría disfrutando de este increíble paisaje. Como ven, unas horas antes de llegar ya se puede apreciar todo el Huascarán. Hasta que por fin, después de unas horas, llegué a la ciudad de Huaraz. Como podemos ver, está la estatua de Atusparia, un libertador del año 1885, muy importante para los huarazinos. Así que me puse a caminar un poco por el centro para poder aclimatarme, ya que era una noche algo fría después de haber llovido. Me dirigí hacia el hospedaje para poder descansar tranquilo y despertar algo temprano. Me puse a meditar un poco realmente en que si estaré listo para escuchar la historia de toda la ciudad de Yungay. Voy hacia la ventana, abro la cortina y me doy cuenta de algo muy importante, es que me había despertado algo tarde. Así que rápidamente tuvimos que salir de la habitación, bajar las escaleras y dirigirnos hacia la plaza de armas de Huaraz, ya que ahí sería el punto de partida. De coca, poncho. Hasta que por fin salimos de Huaraz para dirigirnos a la ciudad de Yungay. Así que atentos a todo este recorrido y la historia que están a punto de escuchar. Estoy en Yungay y espero documentar toda la información posible porque siempre he escuchado de un cementerio donde en el tiempo del terremoto muchas personas quedaron enterradas. Y eso realmente aquí en Yungay es algo histórico, que toda persona que viene aquí en Yungay tiene que conocer. Así que estoy muy animado por eso. Así que lo más probable, tú que estás viendo este video ahora, también hayas escuchado acerca del cementerio de Yungay y quizá tampoco has venido. Voy a tratar de documentar todo lo posible y toda la información detallada y creo que es como media hora caminando. Así que nos vamos. Como pueden ver, esta roca gigante contiene una placa de la República de Argentina, ya que fue hecha por la ayuda humanitaria que brindaron a las personas de Yungay.
A ver, son 120 escalinatas. Mientras que nos preparamos psicológicamente para subir los 120 escalones del cementerio, vemos que en el transcurso hay algunos letreros que nos brindan información sobre quién lo construyó y en qué año fue. Más adelante vemos algunos nichos muy antiguos como del año 1978 y algunos nichos que ya no tienen nombre y tampoco identidad, ya que fueron olvidados con el pasar del tiempo. Mientras que nos acercamos a la cima, vemos otro letrero dándonos información del Cristo monumental que representa la fe y la fortaleza de un pueblo que se sobrepuso a la tragedia del terremoto de 1970 en memoria de las víctimas. Como pueden apreciar, la vista es totalmente hermosa, a pesar que la gente dice que Perú vive entre cerros, pero estos paisajes son increíbles. Así que después de todo, les dejo con la verdadera historia de lo que pasó en Yungay. Miren, nosotros ahorita nos ubicamos en la ciudad de Yungay. Este lugar donde ahorita en estos momentos estamos es el cementerio. Y de este cementerio nosotros podemos ver los siguientes lugares. Tenemos, miren, para los que están ahí, esa población que ven ustedes es el pueblo nuevo de Yungay. Exacto. Y la ciudad antigua es toda esta pampa, miren, todo donde están acá las palmeras, lo que ven ustedes, esa fachada de la iglesia es réplica, no es original, porque ahora vamos a ir a donde se encuentra la iglesia original. Entonces, tenemos tres cerros. Este cerro grande es el cerro Atma. Del cerro Atma, si ustedes miren, baja y llega ahí un cerro pequeño, es el Aira. Y luego del Aira, si ustedes ven, siguen avanzando al lado derecho, es el Aura. Atma, Aira, Aura. Y el Huascarán lo tenemos al frente. Lo que baja ahí, ustedes pueden ver como si fuese un riachuelo que desciende. La parte superior, todo es el Huascarán. Entonces tenemos a esta población de acá, que ven ustedes, es el pueblo de Huanrairca. Entonces, decíamos nosotros que en el 62, en 1962, se produce un desprendimiento de hielo que lamentablemente llega a arrasar a esa población. Entonces, los pobladores acá se sentían seguros de que ese cerro Aira los iba a proteger toda la vida, porque ese desprendimiento en 1962, que fue con menor magnitud, choca con este cerro Aira y al chocar desvía la luz hacia el otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa en el 70? En el 70 se dice que el 31 de mayo, fue un domingo 31 de mayo a las 3:23 de la tarde, se produce un movimiento sísmico. Ese movimiento sísmico se dice que hizo que algunas viviendas se desplomaran. Las personas acá en Yungay que se encontraban un día familiar, un día donde estaban todos reunidos, donde había personas que no solamente vivían en Yungay, pero venían acá a descansar, porque esta ciudad fue más importante que la ciudad de Huaraz antes de 1970. Acá se concentraba el comercio, se concentraba el turismo, porque los que iban a escalar el Nevado Huascarán llegaban acá a Yungay. Entonces, se dice que cuando se produce el terremoto, ¿no? Pasa este movimiento sísmico, las personas se tranquilizan, pero segundos más adelante la tierra empieza a temblar nuevamente acá. ¿Qué es lo que había pasado? Este movimiento sísmico había hecho que se desprenda gran cantidad de bloque de hielo del Nevado Huascarán, el cual en el momento, en la primera caída, toma 250 kilómetros por hora. Pero al caer
toma como camino la quebrada Xaxa, y al bajar se dice la quebrada Xaxa tiene esta forma de un embudo. Entonces el primer bloque se estanca en esa garganta de esta quebrada, y al estancarse se dice en el momento forma una pequeña laguna con todo lo que iba cayendo, pero como seguía cayendo más cantidad de hielo, ya esto no soporta y prácticamente nuevamente continúa su camino en la luz. De los 250 kilómetros se transforma en 350 kilómetros por hora, arrasando con todo lo que encontraba a su paso, arrasando con inmensas rocas, con troncos, árboles, que al llegar a este Cerro Aira, que en el 62 protege a esta población, pero cuando cae con esa velocidad, choca con este Cerro Aira e impulsa el alud, saltando y llegando acá en solo 3 minutos, donde lamentablemente las personas no pudieron correr y salvar sus vidas en las partes altas. Este lugar donde estamos, el cementerio, es un cementerio antiguo y cementerio actual del pueblo de Yungay, porque hasta ahora la población de Yungay trae a sus muertos a enterrarlos acá en este cementerio. Este cementerio fue construido por un arquitecto suizo, que llega acá a este lugar como un turista más y se queda atraído por la belleza natural y se queda a vivir acá en Yungay. Contrae matrimonio con una yungaína. Entonces él, viendo la necesidad de un cementerio, lleva a cabo la construcción con las autoridades de este cementerio. Y ustedes pueden ver que el cementerio, ¿no?, tiene forma circular, dividida en plataformas. En aquel entonces, antes de la luz, contaba con 5 plataformas. De las 5 plataformas, ¿no?, 2 fueron totalmente sepultadas y quedaron 3. Pero ¿quiénes sobrevivieron acá? Sobrevivieron las personas que se encontraban poniendo flores a sus muertos, porque las personas que se encontraban en la plaza ya no pudieron correr en 3 minutos y llegar a este lugar que era la parte más alta. Entonces las 92 personas que sobrevivieron vieron de cómo su Yungay querido desaparecía en ese momento. Toda esta zona estaba hecho un pantano de lodo que alcanzó una altura de 15 metros de lodo, donde lo vamos a ver en las palmeras. Entonces se dice que ellos veían con mucho pesar cómo las personas pedían auxilio y ellos mirando que ellos prácticamente desaparecían en el lodo. Entonces, lo que vieron ellos nunca lo olvidaron. Estas 92 personas empezaron, se dice, al día siguiente a divisar por diferentes partes donde había pequeñas lomas y había grupos de personas. Y lo primero que ellos querían saber era sobre sus familias. Preguntaban, gritaban desde acá si tal familia se encontraba en ese punto, pero al no tener respuestas, ellos deciden salir después de 2 días todavía, porque cuando el gobierno peruano se entera de lo sucedido, envía los helicópteros. Esos helicópteros empezaron a rondar por acá, pero no había lugar donde aterrizar, porque estaba hecho un pantano de lodo. Entonces, los helicópteros regresaron a Lima. Entonces, ellos quedaron solos, no tuvieron ayuda. Entonces, ellos deciden salir de acá del cementerio, pero como todo esto estaba destruido, porque este cementerio ha sido reconstruido, entonces, ¿qué hicieron? Salieron por la parte de atrás. Y al salir por atrás, se encontraron, se dice, con muchos cadáveres que estaban totalmente mutilados, porque los cadáveres no tenían brazos, no tenían piernas, e inclusive hasta no tenían cabeza, porque se dice que se había formado una ola de lodo de 15 metros que arrasó a las personas, llegando a chocar con la Cordillera Negra. Entonces ustedes han visto que el río Santa está en la parte baja de la Cordillera Negra, y el río Santa termina su recorrido en la provincia de Santa por Chimbote, desembocando en el Océano Pacífico. Entonces se dice que las personas de Chimbote que habitaban ahí, que también habían sentido el terremoto, entonces se dice horas más adelante de sucedido de todo esto, empezaron a ver, se dice, cómo el río Santa pasaba cargado lleno de lodo, y sobre este lodo muchos cadáveres que habían sido arrasados desde acá de Yungay, llevados hasta la costa de Andes. Entonces se dice que estas personas no sentían ni frío ni hambre, porque lo que querían saber es tener noticias de sus familias. Entonces se dice que pasaron todavía 5 días donde ellos no pudieron
ingerir alimento alguno porque no había. Se dice que los riachuelos que descendían de la cordillera blanca bajaban llenos de lodo. Entonces ellos, para poder saciar su sed, tenían que tomar estas aguas enlodadas para poder sobrevivir. Entonces se dice que buscaban a sus familias y no los encontraron. Hubo muchos niños que sobrevivieron. Se habla bastante de los huerfanitos de Yungay, porque así se les denominó a este grupo de niños, que fueron aproximadamente 300 niños. Pero ¿por qué sobrevivieron estos niños? Porque en aquel entonces, unos días antes, llega un circo acá, como si fuese enviado de Dios, como si se supiera, ¿no?, que va a suceder más adelante. Entonces este circo se ubicó en el estadio donde era la zona más amplia para poder levantar la carpa. Y esa tarde, ese 31 de mayo, la función era a las 4 de la tarde. Y justo ese día había un gancho 2x1. Entonces muchos niños, ¿no?, atraídos por el circo, fueron al circo. La catástrofe sucede a las 3:23, donde ellos ya estaban en el circo esperando la función de ellos. Entonces, cuando sucede esto, estos niños, con la ayuda de los adultos, corrieron hacia ese cerro Atma y ahí salvaron sus vidas. Pero ¿por qué les dio tiempo a ellos de correr hacia ese lado? Porque el lodo, al venir a este lado, demora en abrirse. Y al demorar en abrirse es donde les da tiempo para correr ellos hacia el cerro Atma. Entonces estos niños, cuando pasa todo esto, lloraban desconsolados, porque ellos no tenían a papá, no tenían a mamá, llamaban a sus padres porque ellos querían regresar a buscar a sus padres, buscar a sus familias, pero lamentablemente no pudieron llegar a este lugar. Estos niños, posteriormente, días más adelante, se dice que estos niños fueron llevados a muchos países del mundo, donde fueron adoptados, pero a niños menores de 9 años, porque si ya habías cumplido la edad de los 9 años para arriba, ya no te permitían subir a los aviones, a los helicópteros, para poder ser llevado a otros países. Estos niños, que en la actualidad ya son personas adultas, personas con familia, cada 31 de mayo llegan acá, porque cada 31 de mayo se recuerda con mucha pena lo que sucedió en aquel entonces. Entonces todos los sobrevivientes se reúnen en la plaza principal, y es ahí donde muchos de ellos dicen hasta ahora, con el dolor de su corazón, hubiésemos preferido morir en esta catástrofe, porque hasta ahora no encontramos paz en nuestro corazón, hasta ahora no olvidamos lo que vivimos en aquel entonces, donde muchas personas nos pedían auxilio y nosotros sin poder hacer nada. Entonces es algo que hasta ahora muchos de ellos no pueden olvidar, que cuando empiezan a contar la historia rompen en llantos. Es algo como si hubiese sucedido recién ayer. Entonces, no, y con mucha pena recuerdan a todas sus familias, porque familias completas desaparecieron en esta catástrofe. Es así, por eso que la naturaleza, así como nos da, también nos quita. Y siempre respetemos a nuestras montañas, respetemos a nuestra naturaleza, porque gracias a ella nosotros vivimos, nosotros estamos acá. Imagínense ustedes, poco a poco nuestro planeta muere y ustedes no se dan cuenta porque están en la ciudad, pero nosotros que estamos constantemente en las montañas, en contacto con la naturaleza, sabemos que nuestra naturaleza está pidiendo auxilio, porque lamentablemente por la contaminación, ¿no?, que se ha producido, el calentamiento global, poco a poco irá desapareciendo, ¿no?, todas nuestras riquezas naturales. Es una parte de la historia. Ahora sí nos vamos a las palmeras. Vamos. En esta parte de la historia, la guía explica de que mucha gente piensa que la avalancha se produjo porque se desprendió un bloque de hielo del nevado Huascarán y que cayó a una laguna, trayendo así todo el lodo, y que de esa manera sepultó a todo Yungay. Pero no fue así, sino que al desprenderse el enorme bloque de hielo, se fue derritiendo rápidamente hasta llegar a la ciudad de Yungay, cubriendo por completo en tan solo 5 minutos. Fue así como quedó toda una ciudad sepultada. Pero esto no termina aquí, así que escuchemos algunos datos más que quizá no sabías. Le llaman cementerio Camposanto Yungay Antiguo. Sí, todo esto prácticamente
Son 25.000 personas que se encuentran bajo tierra. Acá, por ejemplo, ahí se ubicó el Colegio Santa Inés, el colegio más importante de Yungay, el Aquí, más antiguo, ahí, allá. ahí fue. Por eso que le han hecho esa construcción. Acá está, ¿ves? Eso como monumento celeste. Exacto. Ese es el, sí, Santa Así, Inés. antiguo Colegio Nacional Santa Inés. Sí. Este lugar tenía cines, tenía bancos. Todo eso donde estamos aquí. Exacto, todo está sepultado. Bajo tierra todo. Bajo tierra está todo. Entonces, ¿no? Era una ciudad, la ciudad más importante. Es porque, por eso que cuando Antonio Raimondi llega, por ejemplo, a Huaraz, entonces desde Huaraz empezó a ver al Huascarán, ¿no? Que en aquel entonces pues tenía más hielo, más nieve. Entonces, él quería estar cerca al Huascarán, entonces decide trasladarse acá a Yungay para poder ver el Huascarán. Entonces cuando Antonio Raimondi llega acá, ve, ¿no?, que este pueblo era muy hermoso, tenía un estilo colonial, tenía el majestuoso Huascarán, era una ciudad completa donde tenía todos los recursos básicos, entonces, los servicios básicos, perdón. Entonces, ¿no?, Antonio Raimondi pues, al quedarse admirado por la belleza, ¿no?, del pueblo, de las mujeres, lo consideró como Yungay hermosura, porque para Antonio Raimondi, Yungay es tierra de hermosas mujeres que con una mirada conquistan el alma y con una sonrisa alocan al alma. Por eso que Yungay hermosura. Así se le conoce. Así se le conoce. Yungay hermosura. Sí. Y aquí todavía seguimos caminando sobre cuerpos enterrados. Enterrados, sí, O sea, así. aquí hay personas abajo de la tierra debajo de sepultados. nosotros. No se llegó a hacer un reconocimiento. No, esta zona fue declarada zona intangible. Quiere decir que en este lugar nada se ha podido excavar ni construir, porque ha sido considerado un camposanto donde los yungaínos, ¿no?, que mayormente perdieron a todas sus familias, ellos pues son personas muy creyentes, personas muy religiosas, donde pidieron que descansen, ¿no?, sus muertos descansen en este lugar, pero muchos de ellos también mencionan que al tener la fatídica tragedia, ¿no?, de cómo perdieron la vida, muchos de ellos no encuentran paz, porque se dice que en esta zona penan bastante. O sea, esta es una ciudad sepultada. Es una ciudad, exacto, es una ciudad sepultada. De frente, sigan de frente. ¿Cómo llegaron Acá está, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo llegaron a calcular los 25.000? Bueno, descarte, según claro, el censo que posiblemente, claro, ¿no?, las personas que tenía, faltaron, claro, sí, porque fueron pocas las que sobrevivieron, porque inclusive no fueron solamente yungaínos, sino personas que traían comercio, porque hacer un domingo, claro, muchos traían comercios, también. Claro, personas que venían de descanso, que trabajaban de lunes a sábado en los diferentes pueblos del Callejón de Huayla, pero el domingo, como de ellos deseaban descansar, venían acá porque este lugar contaba con hoteles, había haciendas también, personas con mucho ingresos económicos, hacendados, había también ese tipo de personas. Sí, ¿Eso qué se produjo a causa de las lluvias que salió todo eso? No, es que ya los estudiosos habían visto que el Huascarán tenía una rajadura en el pico norte, entonces habían dado aviso a las autoridades, pero ellos hicieron caso omiso a esto. Y es por eso de que cuando sucede esto, los geólogos que estaban en el cementerio viendo eso, cuando ocurre, ¿no?, pasa esto. Debido al movimiento sísmico es que se desprende el bloque, debido al movimiento. ¿Sí? O sea, si hubiesen hecho caso, hubiesen podido prevenir toda esta catástrofe. Exacto, como Mancos está ahorita en esa situación. El pico sur se ha visto una rajadura. Entonces esta rajadura, al detectarlos ellos, han hecho lugares de evacuación, porque dijeron que si sucediera, ¿no?, acá en Mancos lo mismo, entonces pasarían solo 15 minutos para poder evacuar a toda la población de Mancos. Sí, así es, ahí al menos han tomado las medidas. En conclusión, el 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, Yungay dejó de existir. Un gigantesco alud de hielo, rocas y lodo descendió del nevado Huascarán a más de 300 kilómetros por hora, sepultando por completo la ciudad y a casi todos sus habitantes en menos de 5 minutos. Más de 25.000 personas desaparecieron bajo una masa de tierra y silencio. Hoy, donde antes hubo calles, plazas y risas,
Solo queda el Camposanto, un lugar donde crecen las flores entre ruinas y donde el viento aún parece susurrar los nombres que el tiempo no pudo borrar. Porque Yungay no fue destruido, fue congelado en la memoria de todo el Perú. Y hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, no olvides de suscribirte. Nos vemos hasta el próximo video.